serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Nuevamente saludos a todos, bienvenidos al estudio de la palabra en su máxima expresión y comprensión. Hoy daré continuación al tema que comenzamos anteriormente, que titulé El Santuario y su servicio. Esta sería la parte 2. Muy bien, comencemos. Pero antes de entrar en el tema, pongámonos en contexto repasando un poco lo que estudiamos anteriormente. En primer lugar, hablamos que luego de que entró el pecado en la tierra, Dios mismo, o sea, el Padre, puso en marcha el plan de salvación y anuncia la muerte de su Hijo como rescate para el hombre, especialmente para el hombre perdido, sentenciado a muerte. ¿Cómo lo anunció? Matando a un animal, derramando su sangre y con la piel del animal vistió a la pareja pecadora. Vimos también que desde allí en adelante, los que creían en el plan de salvación anunciaban también esta promesa, sacrificando el animal y derramando su sangre. Vimos que este rito se comenzó a practicar desde muchos años antes de que se construyera el santuario o el primer santuario. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y muchos más lo hicieron, hasta que llegó la construcción del santuario o tabernáculo de parte de Moisés. Y su construcción tendría un principal objetivo. Leamos ese principal objetivo y justamente allí fue donde nos quedamos el estudio anterior en Éxodo 25:8. Dice lo siguiente: me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vemos entonces que el motivo principal, según el texto, era morar con ellos, habitar con ellos, y no solo con ellos, sino en medio de ellos. Era la orden de construir el santuario para habitar en medio de ellos. Es por esto que luego que construyeron el santuario, las 12 tribus se ubicaron alrededor del santuario. ¿Qué era el santuario entonces? La casa de Dios en la tierra. Sí, así como lo dije, así como lo escucharon. El lugar donde iba a morar Dios con su pueblo. El lugar donde iba a vivir Dios con su pueblo, se iba a manifestar Dios con su pueblo. Ya no más sacrificios dispersos por muchos lugares, de padres de familias como cabeza de hogar, haciendo sacrificios y funciones sacerdotales, matando al animal o el cordero, derramando su sangre para perdón de su pecado y el de su familia. Y así anunciaban la venida del Mesías, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Explico. Israel vivió muchos años disperso por la tierra, despojado de sus tierras y en muchos casos preso, esclavo de las naciones poderosas como Babilonia y Egipto. Y fue esta última, Egipto, quien esclavizó a Israel por más de 400 años. Tiempo suficiente para que este pueblo se olvidara de él, de su Dios. Y así Israel se olvidó de su Dios. Adoraron a dioses falsos. Pero unos pocos, muy pocos, oraban y clamaban por la liberación. ¿Saben? Fíjense que cuando Israel oraba por su liberación en tiempos del profeta Daniel, cautivos por el rey de Babilonia, este fue otro cautiverio, tenían una esperanza porque el profeta había dicho y escrito que eran 70 años de esclavitud o de cautiverio. Tenían una esperanza, algo escrito por un profeta, y sabían que por cada día que pasara se acercaba su liberación. Fueron 70 años, pero allá, en el caso de Israel, en el tiempo de Moisés, fueron 430 años. El pueblo era grande, 600,000 sin contar las mujeres y los niños. Y la multitud mixta. Ya no eran pocas familias dispersas, eran muchos. Entonces Dios, a través de Moisés y Aarón, le ordenó organizarse, hacer el santuario para él mismo morar con ellos. Y se organizaran en tribu y se colocaban, vivieran alrededor del santuario. Este primer santuario, digo primer santuario, porque más adelante vamos a ver que se levantaron otros más. Se construyó en el desierto, luego de la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Este primer santuario fue construido muy diferente a los otros que existieron.
aunque los inmuebles eran iguales, o más bien los mismos, este se desarmaba y se armaba. Los inmuebles o los utensilios eran los mismos, pero este era desarmado. O sea, se armaba y se desarmaba. Esto porque Israel no tenía tierra ni territorio. Ellos iban peregrinando hacia una tierra prometida. Entonces tenían que acampar en ciertos lugares. Allá armaban y desarmaban el santuario cuando volvían a emprender su peregrinaje. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto como peregrinos errantes. Dios le prometió una tierra prometida, donde fluyera leche y miel. Mientras esto se cumplía, anduvieron por 40 años en el desierto, armando y desarmando el santuario, como una tienda. Muy bien, todo esto del santuario es historia. Vamos a ver directamente lo que necesitamos estudiar. El santuario. ¿Cómo lo construyeron? ¿De qué lo construyeron? ¿Y qué tenía? Vamos a responder esta pregunta y luego vemos el significado que tiene cada cosa que se colocó allí dentro del santuario, que Dios dijo que lo hicieran conforme a su diseño. Veremos que es impresionante que todo lo que estaba en el santuario representa el plan de salvación. Y no solamente el plan de salvación, sino a Cristo, su Hijo, y anunciando primeramente este plan de salvación a través del sacrificio y en todos sus utensilios del santuario también. Muy bien, continuemos. Esta parte es importante. Vamos a hacer mucho énfasis en esto. No era que ellos iban hacia un santuario a su manera, a su antojo. No. El arquitecto y diseñador fue Dios. Por eso el versículo siguiente, después de Éxodo capítulo 25, 8, que dice, me harán un santuario, el versículo 9 dice que el santuario lo iban a hacer conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, no era su antojo, ellos lo iban a hacer conforme al modelo que el Señor le iba a mostrar. El santuario era una tienda de 2 departamentos, uno llamado el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Aunque muchos dicen que tenían 3 departamentos, atrio, santo y santísimo, pero no es así. Porque el atrio era el lugar despejado al aire libre, un lugar despejado, como era el patio prácticamente. Se le conoce como atrio, como patio. Estaba fuera del tabernáculo, fuera del santuario, fuera del templo, porque al santuario se le conoce como tabernáculo o como templo. De hecho, a estos 2 departamentos, santo y santísimo, en la Biblia se registra como templo. El atrio estaba fuera del templo, de esos 2 compartimientos. Se le llamaba patio o atrio, como usted lo quiera llamar, atrio o patio. Es como que usted tenga una casa y cerque todo de pared esa casa alrededor y quede el patio, la parte interna de la casa, pero la casa no es el patio, ni el patio es la casa. Son 2 cosas muy diferentes. Fíjense que en Apocalipsis 11 no se le da importancia al atrio, al patio. Por eso hago mucho énfasis, por eso le digo que esto es muy importante estudiarlo. En el Apocalipsis 11, 1 y 2 no se le da mucha importancia al patio, a lo que es el atrio. Lo vamos a ver ahorita. Muy bien. O mejor lo explico de una vez. Vamos a explicarlo. Así vamos entrando de lleno en el santuario y su servicio. Y verán por qué en Apocalipsis 11 no se le da mucha importancia al atrio o al patio. Deja de tener importancia. Aunque es importante, deja de tener importancia. Ya van a ver por qué. Y no es que no tenga importancia. La tiene. Y la tendrá siempre porque es el principio del plan de salvación. Al entrar al santuario, lo primero que se encuentra es el atrio. Eso es lo primero que se encuentra. Y allí en el atrio está el primer inmueble, el altar del sacrificio, donde se inmolaba el cordero, se hacía el sacrificio y se derramaba su sangre, la sangre del cordero, del inocente animal. Eso es lo que estaba en el atrio, en el patio. Y ya van a ver, mantengamos en mente el por qué en Apocalipsis ya no se le da importancia, no al atrio, sino al patio en sí.
Esto anunciaba la muerte del verdadero Cordero que iba a ser crucificado, sacrificado en la cruz. Noten cómo se iba a cumplir el símbolo a la perfección, o cómo se cumplió el símbolo a la perfección. Al entrar al atrio, al patio, lo primero que se encontraba era el altar del sacrificio, del holocausto. Allí sacrificaban el animal. Éxodo 27, vamos a leerlo, 1 al 2, dice: harán también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harán cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirá de bronce. Era el altar del sacrificio o el altar de bronce. Esto estaba anunciando la muerte del Cordero, este altar. Este altar realmente lo que representa o representaba era la cruz del Calvario, el martirio de Cristo que había sido anunciado por el profeta Isaías en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado y herido por Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta era la forma como se había anunciado el sacrificio del Cordero. Y el versículo 7 del capítulo 53 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Como cordero qué? Fue llevado al matadero. ¿Dónde fue llevado? Al altar del sacrificio que estaba en el atrio, en el patio del santuario. O sea, el altar del sacrificio y la cruz eran lo mismo, y se cumplió la profecía exactamente como estaba revelada. El altar estaba fuera. ¿Por qué se cumplió exactamente? Porque el altar estaba fuera del templo, y a Jesús como cordero lo mataron fuera del templo. Y esto lo dijo el apóstol, lo anunció el apóstol Pablo también. Lo dijo el apóstol Pablo en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del templo. ¿Se dan cuenta? Jesús fue crucificado, fuera del templo. ¿Por qué? Porque el altar del sacrificio estaba fuera del templo. Estaba en el patio, no estaba dentro del templo. Muy bien. Fíjense Juan 19:17. Dice Juan: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Dice que Jesús fue crucificado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de Jerusalén. Y Jerusalén era la casa de Dios, era el templo de Dios, era el santuario de Dios, pero la profecía decía que el Cordero tenía que morir fuera, y ellos lo hicieron. Sin saber, estaban cumpliendo la profecía. Al matar a Cristo fuera del santuario, lo estaban matando en el atrio, en el patio. ¿Se dan cuenta? En su odio y ceguera, no se dieron cuenta que estaban cumpliendo la profecía del santuario. Ellos mataban el Cordero fuera del templo, y justo mataron a Cristo, el ungido, fuera del templo. Y hay más detalles. El Cordero tenía que ser sacrificado a una hora exacta. Y esto es muy interesante, no voy a ahondar mucho en esto, porque justo Cristo fue crucificado a la misma hora que sacrificaban el Cordero Pascual en el templo. ¿Se dan cuenta? Y pasó algo terrible ese día. Y eso está en las Escrituras, ustedes lo pueden buscar. Pasó algo terrible en el templo, porque el Cordero que iban a matar en el templo, en el altar del sacrificio, huyó, se fue. Cosa que ese animal es tan manso y nunca había pasado una sola vez en la historia del sacrificio. Y cuando el sacerdote con su mano temblorosa iba a degollar el cordero y derramar su sangre, Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, en el verdadero altar del sacrificio. Y dice que hubo un terremoto, la Escritura, y el cuchillo
de la mano temblorosa del sacerdote cayó y el cordero salió corriendo y se fue. Huyó. Porque esto anunciaba que ya no más cordero, ya no matar más animales. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero estaba muriendo en la cruz del Calvario. Fíjense que hay una cita en el espíritu de profecía que me llama la atención en el conflicto de los siglos. En este libro profético dice así lo siguiente. Escuchen bien. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrado por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Ya Jesús había muerto. Pero los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. ¿Se dan cuenta? O sea, los sacrificios ya habían cesado. Cristo había muerto en la cruz del Calvario, no era necesario más sacrificio, pero ellos continuaron sacrificando los corderos. Por eso le decía que pasó algo terrible. El cordero huyó anunciando que se acababan los sacrificios. Esto indicaba claramente que el verdadero cordero estaba en la cruz, que era la sombra, y que ellos eran la sombra y el símbolo, y que la sombra y el símbolo se encontraba con la realidad. En ese día se estaba cumpliendo la profecía. El verdadero cordero que había sido anunciado a través de tantos años, tanto antes del santuario y después que se entró el santuario, mataban el cordero y anunciaban la muerte del cordero, y cuando llegó la hora de que moría el verdadero cordero en el altar de sacrificio, que era en la cruz, ellos seguían sacrificando corderos en los escenarios religiosos. Muy bien. En el atrio o patio se encontraban dos elementos, no solamente el altar del sacrificio, sino que también, que ya vimos, que representaba la cruz, sino también el lavacro, donde estaba el agua. Estos dos forman parte de lo que todo cristiano tiene que creer, que tiene que profesar. Tanto el altar del sacrificio como la cruz y el lavacro también tiene que profesarlo todo cristiano para poder entrar en el reino de los cielos o en el plan de salvación. O bien, 1. Creer en la sangre derramada en la cruz y ser bautizado. Por eso los únicos dos utensilios o elementos que estaban fuera del templo, que eran dos ritos que se celebraban fuera del templo, era el cordero y la sangre, y el lavacro, era ser bautizado allí. El lavacro y la sangre. Fíjense que hay un versículo, vamos a ver si lo encuentro acá. Hay un versículo que habla cuando Jesús murió. Acá lo tengo, sí, aquí lo tengo. Está déjenme buscárselo bien. Muy bien, acá está este versículo, fíjense. Está en Juan 9:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado cuando Jesús estaba en la cruz con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto no es casualidad, salió sangre y agua. ¿Y qué era lo que había? Los únicos dos utensilios que habían o elementos que existían fuera del santuario, en el patio, antes de entrar al santuario, el lugar santo: la sangre, que era el sacrificio, y el agua, que era el lavacro, que esto representaba el bautismo. No se puede ser bautizado sin creer, y esto no es coincidencia, este versículo es la realidad. La sangre estaba en el sacrificio y el agua estaba allí también fuera del santuario, que era el lavacro, la pila de lavacro, de agua. Bien, les decía, no puede ser nadie bautizado sin creer, sin aceptar la muerte del cordero. Por estos dos elementos, el primero que está en el patio, que es la sangre, y luego el lavacro, que es el agua, son muy importantes en el plan de salvación y en cada cristiano. Pregunto, ¿hay algún cristiano que no crea en Cristo y se bautice? No. Todos primero tenemos que creer en Él y luego ser bautizados. Pero aquí viene el problema. El altar del sacrificio y el lavacro
que representa creer y ser bautizado, no es todo en el plan de salvación. El altar del sacrificio y el lavacro, que son importantes en la vida de un cristiano, que es creer en la muerte de Cristo y ser bautizado, no es todo en el plan de salvación. Apenas esto comienza allí, en el sacrificio y en el bautismo. El plan de salvación es todo el santuario. Y todo aquel que quiera ser salvo, acepta el plan de salvación, cree en el altar de sacrificio, acepta el lavacro y se bautiza y entra al santuario. Debe entrar al santuario, al templo de estos dos compartimientos de una manera simbólica, lugar santo y lugar santísimo. En el santo, en el primer lugar, departamento, se encontraba la mesa con los 12 panes. El candelabro de 7 lámparas encendidas con su aceite y el altar del incienso. Habían 3 elementos: la mesa, el candelabro y el altar del incienso, que por cierto en Apocalipsis 1 se menciona este altar y se ve a Jesús caminando, este candelabro, se ve a Jesús caminando por en medio de los 7 candelabros de oro. Y en el lugar santísimo, el otro departamento, el segundo departamento, o sea, el segundo compartimiento, que estaba separada con un velo, ese velo que por cierto se rasgó en el templo de Jerusalén, de Israel, de Jerusalén. Cuando Cristo murió se rasgó ese velo inmenso que dividía lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, y cosa que nadie jamás había mirado después del velo, porque iba a morir. ¿Por qué iba a morir? Porque allí estaba el arca del pacto, en ese lugar santísimo, el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley de Dios, que Dios, por cierto, le dio a Moisés en el monte del Sinaí. También estaban los 2 querubines de oro, estaba el propiciatorio, lugar de la chequina o presencia del Dios Altísimo. Allí era donde fulguraba esa presencia divina que nadie, ni el sacerdote, podía entrar ni ver. Y estaba también allí la vara de Aarón, que reverdeció. Mire todo lo que había en el santuario dentro. Todas estas cosas y muchas más están dentro del santuario y representan, algunas simbólicamente y otras literales, el plan de salvación. Todos los que van a ser salvos, es lo que quiero decir, deben vivir todos estos elementos simbólicos o literales en su experiencia, en su vida cristiana. Pero la gran mayoría, escuche bien, para no decir todos, refiriéndome a los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, para no decir todos los cristianos, solo aceptan los 2 primeros simbolismos del plan de salvación en el santuario, anunciado por el santuario, que por cierto están en el patio, fuera del templo: el altar de sacrificio, o sea, la muerte del cordero, y el lavacro, que es el bautismo. Creen y se bautizan, creen y se bautizan, creen y se bautizan, pero no entran al templo, al santuario de Dios, para que Dios termine su obra en ellos. Y es por esto que en Apocalipsis 11 es allí donde se entiende claramente quiénes van a ser salvos, quiénes van a ser medidos, quiénes van a ser sellados, quiénes van a ser aceptados por Dios para salvación. Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Fíjense lo que dice, y ahí es donde yo les decía que en el Apocalipsis 11 el patio no tiene valor. ¿Por qué? Por esto, por eso de creen en Cristo y se bautiza. Creen en Cristo y se bautiza, pero nadie da un paso a entender, a comprender la verdad del santuario, que es el plan de salvación que tiene que ir cumpliéndose en cada cristiano. Dice el versículo 1 y 2. Entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, escucha bien, y mira el templo. El templo es el lugar santo y el lugar santísimo. Presta la atención al templo, dice, y mira el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él, en el templo, adentro del templo. Pero el patio, el atrio que está fuera, y lo dice, el atrio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán, pisarán a la ciudad santa 42 meses. O sea, aquí en Apocalipsis 11, el altar del sacrificio y el lavacro y el bautismo, que están fuera del templo, no tienen valor. ¿Por qué? Porque ahora son millones de millones los que se convierten al cristianismo,
porque se les enseña a creer solamente en la sangre del Cordero, en la cruz, que es el lugar del sacrificio, el altar de sacrificio, y en el bautismo. Pero no se le enseña que debe entrar al santuario y comenzar a comprender todos los elementos que están allí. La mesa de los panes, el candelabro, el incienso, el arca, la ley, la vara de Aarón, todo eso que está ahí dentro, que tiene un mensaje de preparación para cada cristiano que quiera ir al reino de los cielos. Por eso le decía que la gran mayoría no entiende esta verdad del santuario, porque se quedan solamente con el sacrificio, del altar de sacrificio y el bautismo. Nunca entran al santuario, y por eso ninguna iglesia enseña esta doctrina, como lo decía al comienzo en el otro tema. Y se le enseña de una manera teórica, y que era del pasado, y que era de los judíos, y que era de los israelitas, pero que no tiene ningún valor para este tiempo. Al contrario, vamos a ver a través del estudio la importancia que tiene el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, en el cristiano, en el plan de salvación. Pregunto, ¿ya entraste en el santuario, al templo, al lugar santo donde está la mesa con los panes, el candelabro, con sus 7 lámparas encendidas y su aceite, con su luz, donde está el incensario de oro? ¿O entraste al lugar santísimo donde está el arca de la alianza con los 10 mandamientos, donde están los 2 querubines de oro, el propiciatorio y la vara de Aarón que reverdeció? ¿Ya entraste por fe allí? ¿O te quedaste afuera en el patio solo con la cruz y el bautismo? Si no lo has hecho, te invito a que no te pierdas los próximos temas que faltan, que vamos a ir explicando esto. Para terminar, les mostraré algunos textos que nos ayudarán a entender mejor el tema y su cumplimiento profético. Por ejemplo, rápidamente para terminar, en Mateo capítulo 21, escuchen bien lo que dice Mateo capítulo 21, está la parábola de la viña. No sé cuántos han escuchado la parábola de la viña. ¿Sí la han escuchado? La parábola de la viña habla acerca de un padre de familia que tenía obreros en su viña, y estos obreros eran malos. Y entonces, para resumirles, dice que los obreros eran malos y mataban a los enviados y a los profetas y a todo el que iba a la viña. Y entonces el padre de familia, que es Dios, dijo: enviaré a mi hijo. Puede que lo respeten porque es mi hijo. Y cuando dice que los labradores de la viña vieron al hijo, dijeron: este es el hijo, matémosle, es el heredero, matémosle y tomamos la heredad. Y dice que lo tomaron y lo echaron fuera de la viña, y allí lo mataron. Bueno, la parábola es lo siguiente: Jesús es el que van a matar, el hijo de la viña, del dueño de la viña. La viña es Jerusalén, es el santuario, porque Jerusalén era un santuario. Y los obreros malos, que eran los que estaban a cargo de la viña, tomaron al hijo, que es Cristo, y cumplieron la profecía. Lo sacaron afuera y lo crucificaron. ¿Dónde lo crucificaron? Fuera del santuario. Así que fuera del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la profecía decía que el cordero tenía que morir fuera del santuario. Por eso el atrio no tiene valor en Apocalipsis. Por eso, así tú creas en Cristo y en su sangre y te bautices, pero no entiendes estas verdades más adelante, no crees en el santuario, no crees en el pan de la mesa con los 12 panes, lo que se representa y significa, no crees en las 7 lámparas que están fulgurando día y noche, y el aceite que está dentro, que representa. No crees en el altar del incienso, que está allí también en el lugar santo. No crees en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto y están las tablas de los mandatos, de los 10 mandatos de la ley, donde está la vara de Aarón. Si no crees en eso, entonces de nada te vale haber creído en la sangre de Cristo, haberte bautizado y no haber entrado al santuario. Por eso que esta doctrina del santuario tiene un valor impresionante. Y la tierra, o la iglesia, está llena de millones de millones de cristianos que no conocen la verdad del santuario y que nunca han experimentado esta verdad en sus vidas. Y por esa razón la Escritura dice: no lo miras, no tiene importancia, déjalo fuera. Mire solamente, sella solamente los que están dentro del altar y adoran en él. A estos, más bien, déjalo fuera, que ellos van a pisar y hollar la ciudad santa, a los que creen en el santuario, por 42 meses.
1260 años. Muy bien, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un tema. Dale like y comenta, y si tienes preguntas, hazla, que a medida que podamos vamos respondiendo tus preguntas. Muchas gracias.